El día de hoy hablaremos sobre las vulnerabilidades informáticas. Se entiende como vulnerabilidades informáticas como una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo cualquier seguridad de la información, pudiendo permitir que un atacante comprometa la integridad o confidencialidad de la misma. Para ello es necesario encontrar y eliminar toda vulnerabilidad lo antes posible. Estos agujeros pueden tener distintos orígenes, por ejemplo, fallos de diseños, errores de configuración, carencias de procedimientos. Una amenaza informática, por su parte, es aquella que aprovecha toda vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de un sistema de información. Puede tener un efecto negativo sobre algún elemento de los sistemas. Las amenazas pueden proceder de ataques como robos, virus, fraudes informáticos o sucesos físicos como incendios, inundaciones, negligencia o decisiones institucionales como mal manejo de contraseñas o no usar cifrados. Desde el punto de vista de una organización, pueden ser tanto internas como externas. Todas estas definiciones nos llevan a lo que es el riesgo, y el riesgo es la probabilidad de que se produzca un incidente de seguridad, es decir, que se materialice una amenaza causando pérdidas o daños. Se mide asumiendo que existe cierta vulnerabilidad frente a determinadas amenazas, como pueden ser hackers, ataques de denegación de servicios, virus, entre otras. El riesgo depende entonces de la probabilidad de que la amenaza se materialice aprovechando una vulnerabilidad que tengamos y produciendo daños o impactos. El producto de estos factores básicamente representa lo que es el riesgo. Podemos identificar los activos críticos de un sistema de información que puede suponer un riesgo para empezar realizando un análisis de riesgo. Este nos va a llevar a utilizar controles mismos que se determinan en estas fases. La fase 1 sería definir el alcance del análisis de riesgos, es decir, dónde vamos a analizar los riesgos. Pueden ser todos los servicios, departamentos, actividades, a concentrarse, algo en concreto. La fase 2 sería identificar, valorar los activos de la información, es decir, los procesos que se utilizan, los sistemas que son objetos de estudio. En la fase 3 identificaríamos lo que son las amenazas a las cuales se encuentran expuestas nuestros sistemas, y en la fase 4 serían los estudios del análisis de las características de nuestros activos para identificar los puntos débiles o vulnerabilidades y salvaguardar estos mismos. En la fase 5, para cada activo amenaza, estimaremos lo que son la probabilidad que esta amenaza se materialice y el impacto sobre el negocio que esto producirá. Y en la fase 6, una vez calculado el riesgo, debemos tratar que aquellos riesgos no superen un límite que nosotros mismos hayamos establecido. Siempre minimizar el riesgo a lo menor posible. Como hemos visto, en función de la relevancia por los riesgos, pues se debe evitar el riesgo eliminando su causa. Por ejemplo, cuando sea viable optar por no implementar una actividad o proceso que pudiera implicar grandes riesgos, adoptar medidas que mitiguen los impactos y la probabilidad de riesgo a través de controles y monitoreo. También compartir o transferir el riesgo a terceros a través de seguros o contratos, aceptar la existencia del riesgo y monitorizar. El tratamiento del riesgo siempre supone que tendremos claros beneficios para la seguridad de nuestra empresa. Muchas gracias. Eso ha sido todo.